Bienvenidos, ya saben, con su valedor, con su bandita Josuecito Ramos, querida audiencia, damas y caballeros. Aquí continuamos en esta increíble transmisión con el Buick 8, el auto perverso. Ahora vamos a darle. Eddie. Fuera era mejor, tanto que al seguir corriendo a George, casi tuve la sensación de que todo lo del cobertizo B había sido un sueño. ¿Cómo iba a haber monstruos con hilos rosas saliéndoles de la cabeza y trompas con ojos y garras con mechones de pelo? Lo real era el detenido del asiento trasero de la unidad 6. Aquel cabrón, zurranovias tan bajo, señoras y señores, recibamos con una gran ovación a Brian Lippi. Seguía dándome miedo el Buick, más que cualquier otra cosa en mi vida, y estaba convencido de que había muy buenas razones para estar asustado, pero ya no me acordaba de cuáles, lo cual era un alivio. Apreté el paso para reunirme con George. Oye, que puede que de dentro haya exagerado un poco. Si me he pasado. Mierda, dijo él sin levantar la voz, pero indignado. Estaba al borde del aparcamiento, con los brazos en jarras. Mira. Luego llamó. Shirley, ¿estás bien? Sí, muy bien, contestó ella. En cambio, Mr. D. Perdona, Rey, pero es que está sonando la radio y tengo que cogerlo. Esto es para pillar un cabreo gordo, dijo George en voz baja. Me detuve a su lado y vi el motivo de su enfado. La ventanilla trasera de la 6 estaba reventada por completo. Seguro que lo habían hecho unas botas de vaquero con tacones de varias capas. No podía conseguirse con 2 o 3 patadas, y puede que ni siquiera con una docena. Pero es que le habíamos dado tiempo de sobras a mi antiguo compañero de colegio, Brian. El sol sacaba reflejos de fuego a 1000 trocitos de cristal amontonados en el asfalto. De Monsieur Brian Lippi ni rastro. ¡Mierda!, exclamé, y hasta hice gestos con los puños hacia la unidad 6. Teníamos un camión cisterna lleno de productos químicos quemándose en Pogus County. Teníamos un monstruo pudriéndose en el cobertizo de detrás, y ahora también teníamos a un hijo de puta neonazi que se había escapado. Más una ventanilla rota de coche patrulla. Comparado con el resto, te parecería poca cosa, chaval. Pero es porque nunca has tenido que rellenar los formularios, empezando por el 24A, 24 y acabando por el informe completo del incidente. Rellenar todas las casillas pertinentes. Me gustaría saber una cosa. ¿Por qué nunca se tienen varios días buenos seguidos, donde solo pase una cosa mala? Nunca es así, al menos por mi experiencia. Los marrones se van acumulando hasta que te llegue el día de recibirlo todo de golpe. El que te cuento fue de esos, puede que el que más. George fue hacia las 6 conmigo al lado, se agachó, sacó el walkie-talkie de la funda de la cadera y removió los trozos de cristal de seguridad con la antena de goma. Luego recogió algo. Era el pendiente crucifijo de nuestro amigo. Debió de perderlo al salir por la ventanilla rota. Mierda, volví a decir, ahora en voz más baja. ¿Dónde crees que se habrá ido? Pues con Shirley no está. Menos mal. Puede haber bajado por la carretera, subido por la carretera, cruzado la carretera o cruzado el campo de atrás y haberse metido en el bosque. Elige la opción que prefieras. Se levantó y miró el asiento trasero. Vacío. Eddie, esto puede ser grave. Podría ser una cagada monumental. ¿Te das cuenta, no? Perder un detenido nunca era buena noticia, pero Brian Lippi no era precisamente John Dillinger. Y así lo dije. George sacudió la cabeza como si no le hubiera entendido. No sabemos qué ha visto, ¿verdad? ¿Eh? Puede que nada, prosiguió mientras pasaba el zapato por los cristales rotos. Los trocitos chirriaron entre sí. Algunos tenían gotitas de sangre.
Puede que se las haya pirado en dirección contraria al cobertizo. Claro que eso sería ir hacia la carretera, y por muy flipado que vaya, dudo que le interesa ir por ese camino. No fuera a sorprenderle algún poli de regreso al cuartel, y al ver a un tío con sangre y trozos de cristal en el pelo, volver a detenerle. Yo tenía un día lento, lo reconozco. O eso, o que aún me duraba el shock. No veo por dónde. George tenía la cabeza inclinada y los brazos cruzados en el pecho. Seguía arrastrando el pie por los cristales y removiéndolos como si fuera un guiso. Yo de él habría ido por el campo de atrás. Habría intentado llegar a la carretera cortando por el bosque. Puede que hubiera aprovechado para lavarme en uno de los arroyos y luego habría hecho auto-stop. Pero imagínate que al escaparme algo me llama la atención. Imagínate que oigo gritos y golpes en el cobertizo. Dije. Ya, Dios mío. ¿Lo dices en serio? ¿Crees que puede haberse parado a mirar qué hacíamos dentro? No, ¿verdad? Supongo que no, pero posible es. La curiosidad es poderosa. Me recordó lo que decía Kurt tan a menudo sobre el gato y la curiosidad. Vale, pero a ese tío, ¿quién se lo va a creer? Si llega a salir en el American, dijo George, cariacontecido, podría creérselo la hermana de Ennis, que ya sería un primer paso, ¿no? Mierda, dije, me lo pensé. Más vale que Shirley dé la alerta general para cazar a Brian Lippy. Primero que se arregle un poco el follón de Pottenville. Luego, cuando llegue el sargento, se lo contamos todo, incluido lo que puede haber visto Lippy, y le enseñamos lo que queda en el cobertizo B. Si Judy ha hecho alguna foto más o menos correcta, volvió la cabeza. Oye, ¿dónde está Judy? Ya tendría que haber salido. Espero que... Con la frase en ese punto empezaron los gritos de Shirley. ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! Antes de que tuviéramos tiempo de dar un paso hacia el cuartel, Mr. Dillon salió por el agujero que había hecho previamente en la puerta mosquitera. Se tambaleaba como ebrio y tenía la cabeza inclinada. Le salía humo del pelo y de la cabeza parecía que también. Aunque al principio no supe ver su procedencia, mi primera impresión fue que le salía por todas partes. Apoyó las patas delanteras en el primero de los 3 escalones que bajaban de la puerta hacia el aparcamiento. Luego perdió el equilibrio y cayó de lado. Al caerse torció la cabeza varias veces de manera convulsiva, un movimiento como de actor de cine mudo. Vi salirle 2 columnas gemelas de humo por las ventanas de la nariz, y me recordó a la pasajera de la camioneta de Lippy, al humo del cigarrillo subiendo como una cinta y desapareciendo antes de llegar al techo. A Mr. D le salía más humo por los ojos, que se le habían puesto muy raros, blancos y como arrugados. Vomitó un chorro de sangre humeante, tejidos medio disueltos y cosas blancas, triangulares. Después de un rato me di cuenta de que eran sus dientes. ¿Cómo ven, damas y caballeros, esta descripción tan horripilante? Imagínense, con tan solo el hecho de plasmarnos esta imagen en la cabeza, nos damos cuenta que esto se empieza a poner retorcido. Pero bueno, sigamos. Shirley. La radio estaba saturada de mensajes, pero ninguno dirigido a la base. Lógico, porque toda la acción estaba o en el colegio de Pottenville o de camino hacia él. Me enteré de que al menos George Stankowski ya había alejado a los niños del humo. Los voluntarios de Pottenville, con la ayuda de coches de bomberos de Statler County, controlaban la hierba incendiada alrededor del colegio. Era verdad que el desencadenante de esos incendios había sido combustible en llamas, no algún producto químico inflamable. Lo del camión cisterna estaba confirmado que era cloro líquido. No dejaba de ser grave, pero mucho menos de lo que podría haber sido. George me llamó desde fuera para saber si estaba bien. Me pareció un gesto muy amable y contesté que sí.
Un par de segundos después, Eddie soltó una palabra malsonante en voz muy alta. Mientras pasaba todo eso me notaba rara, como si no fuera yo sino alguien que hacía lo de cada día, la rutina cotidiana, después de haber vivido un cambio muy grande. Mr. D estaba en la puerta del despacho de comunicaciones, con la cabeza inclinada y gimiendo. Supuse que le dolían las zonas quemadas. Tenía más quemaduras puntuales a ambos lados del morro. Me dije que cuando volvieran las aguas a su cauce, alguien debía llevarlo al veterinario. El candidato más lógico era Orville Garrett. Habría que inventarse algún cuento, seguramente chino, sobre la causa de las quemaduras. ¿Qué machote, quieres agua?, pregunté. Seguro que sí. Soltó otro gañido agudo como queriendo decir que el agua era muy buena idea. Fui a la cocinita, cogí su cuenco y lo llené en el fregadero. Le oía detrás haciendo clic clic por el linóleo, pero no me volví hasta tener lleno el cuenco. Toma tú. A media frase me fijé en Mr. D. Se me cayó el cuenco al suelo y me salpiqué los tobillos. Le temblaba todo el cuerpo, no como si tuviera frío, sino como si le estuvieran aplicando electricidad. Y le salía espuma por todos lados de la boca. Tiene la rabia, pensé. No sé qué tendría aquella cosa, pero le ha contagiado la rabia. Pero Dee no parecía rabioso, solo confuso y pasándolo mal. Sus ojos parecían suplicarme que solucionara el problema. Yo era la humana, la que mandaba y tenía que arreglarlo. ¿Dee?, dije. Apoyé una rodilla en el suelo y le puse una mano delante. Ya sé que parece una tontería y peligrosa, pero en ese momento pensé que era lo que tenía que hacer. ¿Qué pasa, Dee? ¿Qué te pasa, pobrecillo? Se acercó, pero muy lentamente, quejándose y temblando a cada paso. Cuando estuvo cerca vi algo espantoso. Le salían hilillos de humo por los orificios del morro, que parecían perdiganosos. También salían por las partes quemadas del pelaje y por las comisuras de los ojos, que empezaban a aclarársele, como si se empañaran por dentro. Estiré el brazo y le toqué la cabeza por arriba. Cuando noté lo caliente que estaba, solté un gritito y aparté la mano como cuando tocas un fuego de la encimera creyendo que está apagado y resulta que no. Mr. D hizo como si fuera a morderme, pero no creo que fuese en serio. Es que no se le ocurría nada más que hacer. Luego dio media vuelta y salió de la cocina con dificultad. Yo me levanté y por un momento todo me dio vueltas. Creo que si no llego a cogerme del mármol, me habría caído. Después le seguí. Tampoco caminaba, yo muy fina, diciendo: Dee, vuelve, cariñín. Dee había cruzado media sala, se volvió una vez para mirarme, hacia donde oía mi voz. Y vi humo saliéndole por la boca y la nariz y por las orejas también. Se le contrajo la boca y durante unos segundos pareció querer enseñarme los dientes con esas sonrisas que tienen los perros cuando están contentos. Luego vomitó. Casi todo lo que salió no era comida, eran sus tripas y soltaban humo. Fue cuando grité: ¡Socorro, por favor, socorro, ayuda! ¡Por favor, por favor! Mr. D se alejó, como si con tantos gritos le dolieran las orejas, el pobre, y siguió adelante tropezando. Debía de ver el agujero en la puerta mosquitera, vista para eso. Sí que debía de quedarle, porque tomó esa dirección y pasó a través. Yo, que aún gritaba, le seguí. Eddie. George, ¿qué le pasa?, dije con todas mis fuerzas. Mr. Dillon había conseguido volver a levantarse. Estaba volviéndose poco a poco, mientras le salía humo del pelo y la boca, una humareda gris. ¿Qué le está pasando? Shirley salió con las mejillas mojadas de lágrimas. ¡Ayudad!, le gritó. ¡Se está quemando! Entonces llegó Judy, jadeando como si acabara de participar en una carrera. ¿Qué pasa, joder? Hasta que lo vio. Mr. Dillon había vuelto a caerse. Nos acercamos con preocupación. Shirley, desde el otro lado, bajó los escalones de la entrada
Como estaba más cerca, llegó antes. «No lo toques», dijo George. Shirley no le hizo caso. Puso una mano en el cuello de Dee, pero tuvo que apartarla. Nos miró con los ojos llenos de lágrimas. «Se está quemando por dentro», dijo. Mr. Dee intentó volver a levantarse entre gemidos. Lo hizo a medias, con las patas delanteras, y empezó a moverse lentamente hacia el fondo del aparcamiento, donde estaba el aparcado el Bel Air de Curtis al lado de la Toyota de Dickie Duke Elliot. A esas alturas era imposible que no estuviera ciego. Lo único que le quedaba de los ojos era gelatina hirviendo dentro de las órbitas. Se movía como remando, con el impulso de las patas delanteras y arrastrando el culo. «Dios mío», dijo Judy. Ahora a Shirley le resbalaban lágrimas por la cara y se le atragantaban tanto las palabras que costaba entenderla. «Por amor de Dios», dijo, «¿no puede ayudarle a nadie? Por favor». Entonces tuve una imagen muy nítida y brillante. Me vi a mí mismo cogiendo la manguera, la que Archie siempre guardaba enrollada debajo del grifo del lado del edificio. Me vi dándole a la llave, corriendo hacia Mr. Dee, enchufándole el pitorro frío de metal en la boca y echando agua a presión por la chimenea en que se le había convertido el cuello. Me vi apagándole. Entonces George fue hacia la ruina moribunda que había sido el perro del cuartel y de camino desenfundó la pistola. Dee, mientras tanto, seguía remando mecánicamente hacia un punto sin nada especial entre el Bel Air de Kurt y el Toyota de Dickie Duke, envuelto en una nube cada vez más densa de humo. Me pregunté cuánto tiempo tardaría en salirle el fuego de dentro y hacerlo arder como aquellos monjes budistas suicidas que salían por la tele durante la guerra de Vietnam. George se quedó parado y levantó la pistola para que la viera Shirley. «Es lo único, cariño, ¿no crees?» «Sí, date prisa», dijo ella atropelladamente. «Ahora, Shirley». Me volví hacia Ned, que estaba sentado con la cabeza inclinada y el pelo sobre la frente. Le puse una mano en la barbilla y se la levanté para que tuviera que mirarme. «No podíamos hacer nada más», dije. «¿Verdad que lo comprendes?» Se quedó un rato callado y tuve miedo. Luego asintió. Miré a Sandy Dearborn, pero él no me miraba. Miraba al hijo de Curtis y pocas veces le he visto una expresión tan preocupada. Entonces Eddie siguió hablando y me dispuse a escuchar. Es raro lo cerca que puede llegar a estar el pasado. A veces parece que estirando el brazo puedas tocarlo. Claro que, en el fondo, ¿le apetece a alguien? Entonces, Eddie. Al final se acabó el melodrama y solo había un trooper de uniforme gris con la sombra de la gorra en los ojos, agachándose y estirando el brazo como cuando se toca a un niño que llora para consolarle. Aplicó el cañón de su Royer a la oreja humeante del perro y apretó el gatillo. Se oyó un muy fuerte y Dee se desplomó de lado muerto. Aún le salía humo del pelo, parecía que se hubiera tragado una fuente termal. George enfundó el arma y retrocedió. Luego se cubrió la cara con las manos y exclamó algo. No sé qué. Con la boca tapada no se le entendía. Nos acercamos Judy y yo, Shirley también, y unimos nuestros brazos en su espalda. Estábamos en medio del aparcamiento, con la unidad 6 detrás, el cobertizo B a la derecha, y nuestro perro del cuartel tan bonito y que nunca molestaba a nadie, muerto a nuestros pies. Le olíamos coserse y sin mediar palabra nos movimos todos un poco a la derecha contra el viento, más que caminando arrastrando los pies, porque aún no estábamos dispuestos a soltarnos. No nos dijimos nada. Esperamos a ver si se cumplía nuestra expectativa de que Dee se incendiara, pero al fuego por lo visto no le interesaba, o no le era útil muerto. Se hinchó un poco e hizo un ruidito bastante horrible por dentro, casi como cuando revientas una bolsa de papel. Quizá fuera un pulmón. El caso es que a partir de ese momento empezó a salir menos humo. «Le ha envenenado la cosa del Buick, ¿verdad?», preguntó Judy. «Le ha envenenado al morderla». «Y un cojón envenenado», dije.
el hijo de puta del pelo. De ese pelo rosa. Lo que ha hecho es tirarle una bomba incendiaria. Entonces me acordé de que estábamos con Shirley, a quien nunca le había gustado según qué lenguaje, y dije, ¿perdón? Tuve la impresión de que no me oía. Aún miraba fijamente al suelo, a Mr. D. ¿Ahora qué hacemos?, preguntó. ¿Se os ocurre algo? A mí no, dije. La situación está descontrolada. Quizá no, dijo George. Hood, ¿has tapado la cosa de dentro? Sí. Por algo se empieza, Shirley. Lo de Pottenville, ¿cómo va? Los niños ya están fuera de peligro. Hay un muerto, la conductora del autobús. Pero teniendo en cuenta lo mal que pintaba al principio, yo diría que... Cayó y apretó tanto los labios que casi desaparecieron, mientras hacía movimientos con la garganta. Luego dijo, con permiso. Se alejó muy tiesa hacia la esquina del cuartel, tapándose la boca con el dorso de la mano, y aguantó hasta que no pudiéramos verla, solo su sombra. Entonces se oyeron 3 arcadas. Nosotros estábamos callados, al lado del cadáver humeante del perro. Shirley tardó pocos minutos en volver, limpiándose la boca con un Kleenex, y en reanudar sus explicaciones en el punto en que las había dejado. Parecía que solo se hubiera callado para carraspear y ahuyentar una mosca. Yo diría que el balance es bueno. Ahora falta saber cuál es el balance de lo nuestro. Llama a Kerr o al sargento por la radio, dijo George. Sí, es Kerr, perfecto, pero prefiero a Tony, porque se toma todo lo del buey con más seriedad. ¿Estáis de acuerdo? Judy y yo asentimos, Shirley también. Dile que tenemos un código D y que venga pintando. Que sepa que no es una emergencia, pero que se le parece mucho. Y otra cosa, dile que quizá tengamos un Kubrick. Se trataba de una expresión coloquial característica, que yo sepa, de nuestro cuartel. Un Kubrick es un 2001, y 2001 es el código de prisionero escapado. Yo lo había oído mencionar, pero transmitir la verdad es que no. Kubrick recibido, dijo Shirley. Ahora que tenía órdenes, se le veía más tranquila. Se oyó un golpe muy fuerte. Shirley soltó un gritito, y los 3 nos volvimos hacia el cobertizo, llevándonos a la mano a la pistola. Entonces Judy rió. La brisa había cerrado la puerta del cobertizo. Venga, Shirley, dijo George. Avisa al sargento. Hay que activarlo. ¿Y Brian Lippy?, pregunté. ¿No habría orden de búsqueda? George suspiró, se quitó la gorra y se frotó la nuca, miró el cielo y volvió a ponerse la gorra. No sé, dijo, pero si hay, no será porque lo haya emitido ninguno de nosotros. Eso es trabajo del sargento, para eso le pagan un sueldazo. Bien dicho, dijo George. Ahora que veía que la responsabilidad caería en manos ajenas, parecía un poco más relajado. Shirley dio media vuelta para ir al cuartel, pero volvió la cabeza. Tapadlo, por favor, dijo. Pobre Mr. D. Ponedle algo encima. Me duele en el alma verlo así. Buena idea, dije, y me encaminé hacia el cobertizo. Eddie, dijo Judy. ¿Qué? En la barraca hay una lona que por tamaño da para eso. Úsala. No te metas en el cobertizo. ¿Por qué no? Porque el Buick sigue pasándole algo. No lo sé explicar, pero si entras es posible que no salgas. Vale, dije, no hace falta que me insistas. Salí de la barraca con la lona, que era azul. Serviría, aunque era muy delgada, yendo a cubrir el cadáver de Dee. Me paré en la puerta de persiana para mirar dentro del cobertizo, poniéndome una mano en un lado de la cara para que no me molestase. La luz, claro. Mi intención era mirar el termómetro y comprobar que el gilipollas de Brian, mi ex compañero de colegio, no se hubiera escondido dentro. No estaba, y resultó que la temperatura había subido más o menos 1 grado. El panorama solo presentaba un cambio. El maletero estaba cerrado. El cocodrilo había cerrado la boca. Ahora, Sandy. Shirley, Judy y Eddie. Oír sus voces alternadas me producía una extraña sensación de belleza, como los personajes de alguna obra rara de teatro recitando sus papeles. Eddie dijo que el cocodrilo había cerrado la boca.
Luego se interrumpió su voz y esperé a que tomara el relevo alguna de las otras. Como no se decían, y como tampoco seguía hablando Eddie, supe que era el final, lo supe yo. Pero Ned Wilcox no. A menos que lo supiera, pero no quisiera reconocerlo. ¿Qué? Dijo. Volvía a poner voz de impaciencia mal disimulada. ¿Qué pasó cuando diseccionaste el murciélago? Contadme lo del pez, contádmelo todo. Pero ojo, que es importante. Contadme una historia que tenga principio, desarrollo y un final donde se explique todo. Porque me lo merezco. No me sacudáis en las narices la matraca de vuestra ambigüedad. Le niego su lugar, rechazo sus pretensiones, quiero una historia. Era joven, y eso en parte lo explicaba. Se enfrentaba con algo que, como suele decirse, no era de este mundo, lo cual lo explicaba todavía más. Pero había otra cosa, y no muy agradable, una especie de obstinación egoísta en seguir escarbando, y se creía con derecho. No sé si os habéis fijado, pero cuando a alguien le ha pasado una desgracia se tiende a mirarle demasiado. Y si acostumbran a que les traten así. ¿Qué de qué? Pregunté, adoptando el menos alentador de los tonos, pero lo que iba a servir. ¿Qué pasó cuando volvieron el sargento Scondis y mi padre? ¿Cogisteis a Brian Lippy? ¿Había visto algo? ¿Lo contó? ¡Oh, tíos, no podéis parar aquí! Falso, podíamos parar donde quisiéramos, pero ese hecho me lo guardé, al menos de momento, y le dije que no, que a Brian Lippy no llegamos a pillarle, hasta el día de hoy sigue en código Kubrick. ¿A quién redactó el informe?, preguntó Ned. ¿Tú, Eddie? ¿O el Trooper Morgan? George, dijo Eddie insinuando una sonrisa. Esas cosas siempre se lo daban mejor. Había tomado clases de escritura creativa en el instituto. Siempre decía que un poliestatal digno de ese nombre tenía que saber los fundamentos de la escritura creativa. Ese día, cuando empezamos a ponernos de los nervios, el que nos calmó fue George, ¿verdad, Judy? Judy asintió con la cabeza. Eddie se levantó, apoyó las manos en la base de la espalda y se desperezó hasta que oímos crujirle los huesos. Tíos, que tengo que irme a casa. De camino igual paso por el Tap y me tomo una cerveza. Una o dos, a saber. De tanto hablar, me he quedado seco. Ned le miró con cara de sorpresa, enfadado y reproche. ¿No puedes marcharte así por las buenas?, exclamó. Quiero oír toda la historia. Y Eddie, que poco a poco iba saliendo perdedor en su batalla por no volver a ser Eddie el gordinflón, dijo lo que todos sabíamos. Lo dijo mirando a Ned de una manera no precisamente amigable. Ya la has oído, chaval. Lo que pasa es que no lo sabes. Ned le vio marcharse y se volvió hacia los demás. La única que le miraba con simpatía de verdad era Shirley, y creo que en su caso la simpatía estaba atemperada por el hecho de que le daba pena. ¿Qué ha querido decir con que ya lo he oído todo? Solo quedan unas pocas anécdotas, dije, y son variaciones sobre el mismo tema. Viene a ser igual de interesantes que los granos de maíz, que se quedan al fondo del cucurucho de palomitas. Respecto a Brian Lippy, en el informe que hizo George, ponía los Troopers Morgan y Jacoboys hablaron con el detenido y llegaron a la conclusión de que estaba sobrio. El detenido negó haber agredido a su novia y el Trooper Jacoboys comprobó que en ese aspecto la joven le apoyaba. A continuación se procedió a dejar en libertad al detenido. Pero si Lippy les reventó la ventanilla del coche patrulla. Sí, y las circunstancias ponían un poco difícil que George y Eddie le demandaran por daños y perjuicios. ¿Entonces qué? Entonces debieron de sacar el dinero para cambiarla del fondo de imprevistos. El fondo de imprevistos del Buick 8. Si quieres que lo diga con pelos y señales, sigue estando escondido de donde entonces, en una lata de café de la cocina. Sí, de allí salió, confirmó Arky. Con los años a la pobre lata de café ya le han dado unos cuantos pellizcos. Se levantó y también estiró la espalda. Bueno, nenes,
Tengo que marcharme. Resulta que tengo amistades, no como algunos de aquí, lo que en los magazines de la tele llaman vida personal. Neddy, ¿quieres saber algo más antes de que me vaya? ¿Algo sobre aquel día? Lo que quieras contarme. Enterraron a Dee. Lo dijo con ese acento suyo tan peculiar. Y al lado enterraron las herramientas que habían usado con la cosa que le envenenó, incluido mi plantador, y eso no me lo compensaron echando mano a la lata de café. Claro, porque no rellenaste ningún LM1, dijo Shirley. Ya sé que al papeleo no hay quien lo aguante, pero se encogió de hombros, como diciendo las cosas son así. Archie la miraba receloso y con el ceño fruncido. ¿LM1? ¿Qué formulario es ese? La lista de marrones, le dijo Shirley completamente seria. La que rellenas cada mes para enviársela al párroco. Dios mío, Dios mío. Habráse visto tío más cuadrado. ¿A ti en el ejército no te enseñaron nada? Archie le hizo gestos con las manos, pero sonreía. Lo que son bromas en tantos años, os aseguro que no le habían faltado. Su acento era toda una invitación. ¿Qué tía más bicho? Has caído, Archie, dije. También sonreía. Ned, no. Ned ponía cara de no captar la guasa que nos traíamos, nuestra manera de devolverlo todo a la normalidad. Tú, Archie, ¿dónde estabas?, preguntó. ¿Dónde estabas al pasar todo esto? Delante, Eddie Jacobois arrancó la camioneta y se encendieron los faros. De vacaciones, dijo Archie, en Wisconsin, en la granja de mi hermano. Vaya, que por una vez tuvo que limpiar la porquería, dijo lo último con gran satisfacción. Pasó Eddie y nos saludó con la mano. Le devolvimos el saludo, incluido Ned, aunque seguía poniendo cara de preocupación. Yo también tengo que ir tirando, dijo Phil. Arrojó la colilla, se levantó y se subió el cinturón. Quédate con esto, chaval. Tu padre era un poli estupendo y un orgullo para el cuartel de Trop D. Statler. Pero es que quiero saber, da igual lo que quieras saber, repuso Phil amablemente. Está muerto y tú no. Son los hechos que decía Joy Friday en Dragnet. Buenas noches, sargento. Buenas noches, dije. Les vi alejarse a los dos, Archie y Phil, por el aparcamiento. A esa hora ya alumbraba mucho la luna, y pude ver que ninguno de los dos volvía la cabeza hacia el cobertizo B. Quedábamos Judy, Shirley y yo, además del chaval, naturalmente el hijo de Curtis Wilcox, que había venido a cortar el césped, rastrillar las hojas y quitar la nieve amontonada cuando hacía demasiado frío para que saliera Archie. El hijo de Kurt, que se había borrado del equipo de fútbol y había preferido venir a hacer el esfuerzo de que su padre estuviera vivo un poco más. Me acordé de cuando había levantado la carta de aceptación de la universidad como un juez enseñando una puntuación en las Olimpiadas, y me dio vergüenza estar irritado con él, teniendo en cuenta todo lo que le había pasado y lo mucho que había perdido. Ahora bien, no era el único chaval del mundo que se quedaba sin padre. Al menos había habido entierro, y el nombre de su padre figuraba en el monumento de mármol de delante del cuartel junto con los del cabo Brady Paul, el trooper Albert Rizor y el trooper Samuel Stamson, muerto en los años 70, y que en la PSP a veces recibe el apodo de El Pistolero. Antes de morir Stamson, llevábamos las armas en el techo, en un soporte especial. Si necesitabas la pistola, solo tenías que levantar la mano hacia atrás y cogerla. Un día el trooper Stamson estaba aparcado en el arcén de la autopista, rellenando una multa de tráfico, y otro coche chocó contra el suyo por detrás. El conductor iba borracho, y en el momento del impacto conducía a unos 170. El coche patrulla se plegó como un acordeón. No explotó el depósito, pero al trooper Stamson lo decapitó su propio portapistolas. Desde 1974 llevamos las pistolas debajo del salpicadero, y desde 1973 está grabado el nombre de Sam Stamson en el monumento. Nosotros decimos en la piedra
como Ennis Rafferty consta como desaparecido, no está en la piedra. La versión oficial sobre el Trooper Morgan es que murió limpiando la pistola, la misma Roger que acabó con los sufrimientos de Mr. Dillon. Y como no murió estando de servicio, tampoco está su nombre en la piedra. En la piedra no te ponen por haberte muerto de resultas del trabajo. Me lo explicó un día Tony Escondis. Al verme leyendo los nombres, dijo: seguramente sea mejor, porque si no tendríamos una docena delante del cuartel. Actualmente el último nombre de la piedra es Curtis Wilcox, julio de 2001, en acto de servicio. Tener el nombre de tu padre grabado en una losa de granito cuando lo que necesitas es al padre, no es que sea muy bonito, pero es algo. También debía haber estado grabado el nombre de Ennis, para que pudiera venir la bruja de su hermana y mirar cuando le apeteciera, pero no estaba. ¿Ella qué tenía? Fama de vieja insoportable y punto. De persona que si te ve quemándote por la calle no te mearía encima para apagar las llamas. Hacía muchos años que la teníamos clavada como una espina y era imposible tenerle aprecio. Pero no era imposible tenerle compasión. Se había quedado con menos que el chaval, porque al menos él estaba seguro de que su padre estaba muerto, de que no volvería el día menos pensado, con una sonrisita avergonzada o un cuento chino para explicar sus bolsillos vacíos y su bronceado de Tijuana. ¿Y por qué le dolía la barbaridad? Para cada vez que tenía que echar una meadita. Yo no estaba nada satisfecho con el trabajito de la noche. Había albergado la esperanza de que la verdad tuviera efectos beneficiosos. Os hará libres, dijo alguien, probablemente un tonto, pero sospeché que lo había empeorado todo. Quizá la satisfacción hubiera resucitado al gato, pero no veía ninguna satisfacción en la cara de Ned Wilcox. Lo único que veía era una especie de curiosidad obstinada y cansada. A veces había visto la misma expresión en la cara de Curtis, sobre todo cuando estaba delante de una de las puertas de persiana del cobertizo B, con aquella pose de mirón, de obras de piernas separadas, la frente contra el cristal, los ojos un poco cerrados y la boca pensativa. Pero lo que se transmite en la sangre es la cadena más fuerte, ¿o no? La malla que se va formando con el paso de las generaciones. Por aquí algo bueno, por allí algo malo, y más allá un desastre completo. Que se sepa, dije, Brian Lippi se largó y punto. Hasta es posible que sea verdad. No podemos asegurar lo contrario. Además, no hay mal que por bien no venga. Puede que desaparecer de esa manera le salvará la vida a su novia. Lo dudo, dijo Judy con voz cavernosa. Para mí que el siguiente con el que se lió era clavado a Brian Lippi, solo que con el pelo de otro color. Van con tíos que les pegan, como si los morados en la cara y los brazos fueran una manera de definirse. Lo que está claro es que no denunció su desaparición, dijo Shirley, o al menos que pasara el parte por mi mesa. Y yo los veo todos, los de la ciudad y los del condado. Tampoco hubo ninguna denuncia de la familia de él. A la chica no sé qué le pasó, pero el tío era un caso clarísimo de mierda que nadie echa en falta. ¿Verdad que tú no crees que saliera por la ventanilla y se fuera corriendo?, le preguntó Ned a Judy, habiendo estado allí. No, dijo Judy, la verdad es que no, pero da igual lo que piense. La conclusión es la misma que ha estado intentando meterte toda la noche el sargento en esa cabezota tan dura que tienes. No lo sabemos. El chaval pareció no oírle. Volvió a mirarme. ¿Sandy y mi padre? ¿Él qué opina de lo de Brian Lippi? Él y Tony creían que había acabado en el mismo sitio que Ennis Rafferty y que el gerbo Jimmy. En cuanto al cadáver de la cosa que mataron ese día, se pudrió enseguida, el muy cabrón, dijo Shirley con tono tajante. Hay fotos, puedes mirarlas cuanto quieras, pero la mayoría son de algo que podría ser cualquier cosa, incluido un fraude total. No sale la manera que tenía de mirarte al intentar escapar de Mr. D, ni lo deprisa que se movía, ni lo fuerte que chillaba. La verdad es que no sale nada. Tampoco podemos explicártelo bien para que lo entiendas, cariño.
¿Tú sabes por qué el pasado es pasado? Ned negó con la cabeza. Porque no funciona. Miró el interior de su paquete de cigarrillos y debió de gustarle lo que veía, porque asintió con la cabeza. Se lo metió en el bolsillo y se levantó. Me voy a casa. Tengo 2 gatos que hace 3 horas que tendría que haberles dado de comer. Shirley en estado puro, la típica chica americana, como la llamaba Kurt cuando le apetecía provocarlo un poco, sin marido, había tenido uno, recién salida del instituto, sin hijos, con 2 gatos y unos 10,000 ositos Beanie Babies. Estaba casada con Trop D, un tópico ambulante, en otras palabras, y al que no le gustara, peor para él. Shirley, el toque lastimero de la voz de Ned la hizo volverse. ¿Qué pasa, cariño? ¿Mi padre te caía bien? Shirley le puso las manos en los hombros, se agachó y le plantó un beso en la frente. Le quería mucho, y a ti también te quiero. Te hemos contado todo lo que podíamos, y no ha sido fácil. Espero que sirva de algo. Hizo una pausa. Espero que sea suficiente. Yo también lo espero, dijo él. Shirley le dio un apretón en los hombros y se levantó. Hudson Roger, ¿acompañarías a una dama hasta su coche? Faltaría más, dijo el aludido y la cogió del brazo. Nos vemos mañana, Sandy. ¿Aún estarás de servicio? A primera hora, dije. Pues entonces más te vale irte a casa y dormir. Es lo que pienso hacer. Shirley y él se marcharon. Ned y yo nos quedamos sentados en el banco y les vimos alejarse. Cuando pasaron en sus respectivos coches, el New Yorker de Judy, un cochazo viejo, y Shirley en su Subaru pequeñito, con una pegatina en el parachoques. Mi karma ha atropellado a mi dogma. Levantamos las manos. Una vez hubieron desaparecido sus luces traseras por la esquina del cuartel, saqué los cigarrillos y también miré el interior del paquete. Quedaba uno, el último que fumaría antes de dejarlo. Llevaba como mínimo 10 años contándome el mismo cuento de hadas. ¿En serio que no hay nada más que puedas contarme?, preguntó Ned con vocecita de desilusión. No. ¿Verdad que no daría para una obra de teatro? No hay tercer acto. En los 5 años siguientes, Tony y tú hicieron algunos experimentos más, hasta que avisaron a Bibi Roth. Debió de pasar lo de siempre, que tu padre convenció a Tony, y yo me encontré en medio sin comerlo ni beberlo. Además, te digo una cosa, después de desaparecer Brian Lippy y de morir Mr. Dillon, yo me oponía a cualquier medida que no fuera vigilar el Buick, y rezar de vez en cuando porque se cayera a trozos o volviera a su lugar de origen. Y matar todo lo que saliera del maletero, y aún estuviera bastante vivaracho para levantarse y ser capaz de correr por el cobertizo buscando una salida. ¿Pasó alguna vez que si salió otro extraterrestre con la cabeza rosa? No. ¿Y Bibi? ¿Qué dijo? Escuchó a Tony y tu padre, echó otro vistazo y se marchó. Les dije que ya era demasiado mayor para vérselas con algo tan alejado de su manera de entender el mundo y sus reglas. Les dijo que tenía intención de borrar el Buick de su memoria, y les aconsejó a ellos lo mismo. Pero bueno, ¿y ese tío era científico? Si lo normal habría sido quedarse fascinado. El científico era tu padre, dije, aficionado, sí, pero de los buenos. Las cosas que salían del Buick y la curiosidad de tu padre por el propio Buick fue lo que le convirtió en científico. Por ejemplo, la disección de la cosa murciélago era una locura, pero al mismo tiempo tenía algo de noble, como los hermanos Wright despegando en su avioncito de pega. En cambio, Bibi era un mecánico del microscopio, a veces lo decía él mismo, y con todo el orgullo del mundo. Era alguien que había reducido su visión a un sector del conocimiento sistemáticamente y a conciencia, y que iluminaba al máximo una parte pequeña. Los mecánicos odian los misterios, los científicos, sobre todo los aficionados, los asumen. Tu padre era 2 personas a la vez. Como Polly, odiaba los misterios. Como especialista en el Roadmaster, digamos que cuando era esa persona, tu padre era muy diferente. ¿Tú qué versión preferirías? Reflexioné. Esto es como cuando un niño les pregunta a sus padres si le quieren más a él o a su hermana. No es justo preguntarlo. No obstante, el cura aficionado solía darme miedo, a Tony un poco también.
Se quedó pensativo. Aparecieron algunas cosas más, dije. En 1991 salió un pájaro con 4 alas. 4. Sí, voló un poquito, chocó contra una pared y cayó al suelo, muerto. En otoño de 1993, luego de uno de esos espectáculos de luces, el maletero se llenó y estaba medio lleno de tierra. Kurt quería que la dejáramos para ver qué pasaba y al principio Tony estuvo de acuerdo, pero empezó a oler mal. Yo no sabía que la tierra pudiera descomponerse, ni yo ni nadie creo, pero supongo que es cuestión de que sea tierra del lugar indicado, así que es una locura, pero enterramos la tierra, ¿te lo crees? Asintió. ¿Y mi padre? ¿Vigilaba el sitio donde estaba enterrada? Seguro que sí, solo para ver qué crecía. Para mí que esperaba que salieran unos cuantos de aquellos lirios raros. ¿Y tuvo suerte? Supongo que depende de lo que consideres suerte. Puedo decirte que no ha florecido nada. La tierra del maletero acabó bastante cerca de donde habíamos enterrado a Mr. D. Y las herramientas, en cuanto al monstruo, lo que no se hizo pasta, lo quemamos en el incinerador. Encima de la tierra sigue sin crecer nada. Cada primavera intenta salir algunas cosas, pero hasta ahora siempre se marchitan. Supongo que a la larga cambiaría. Me puse el último cigarrillo en la boca y lo encendí. Más o menos 1 año y medio después de que apareciera la tierra, salió otro lagarto de esos como palos rojos, muerto. Ha sido lo último. Dentro sigue siendo zona de terremotos, pero el suelo ya no se mueve tanto. Tendría tan poco sentido descuidar el Wig como descuidar un rifle viejo solo porque esté oxidado y tenga el cañón obstruido de suciedad. Pero lo más probable es que tomando precauciones sensatas haya poco peligro. Un día lo creía tu padre y lo creía Tony, yo también lo creo. El coche acabará cayéndose a trozos, así de repente, como el carruaje del poema. Ned me miró con inseguridad y me di cuenta de que no sabía a qué poema me refería. El mundo ha empeorado mucho, luego dijo. Yo lo noto. Su tono tenía algo que me dio un susto de muerte. Le miré con dureza. Pensé que seguía sin representar los 18 años que tenía. Solo era un crío. Un simple crío con zapatillas deportivas, cruzando de piernas y con la luz de las estrellas en la cara. ¿En serio?, pregunté. Sí, ¿tú no? Supuse que todos los tropes que habían pasado por Trop D en tantos años habían experimentado la atracción. Es como la gente que vive en la costa que al final nota el movimiento del mar y el corazón se le sincroniza con las mareas. La mayoría de los días y las noches lo notábamos tampoco como se puede notar concernientemente la nariz, un bulto en la base de todo lo que vemos. En cambio, a veces aumentaba la atracción, y entonces no sé cómo, pero te dolía. Bueno, vale, dije. Digamos que sí. En el caso de Judy está clarísimo. ¿Tú crees que habría pasado si ese día no llega a gritar Shirley? ¿Qué crees que le habría pasado si llega a meterse en el maletero, que es la intención que al parecer tenía? Sandy, ¿en serio que antes de esta noche nunca lo habías oído contar? Negué con la cabeza. Pues no se te veía muy sorprendido. Y para su curiosidad, damas y caballeros, se trata del poema de Oliver Wendell Holmes, The Deacon Masterpiece, or The Wonderful One of Say, cuyo protagonista inventa un carruaje tan perfecto, sin puntos débiles, que al caerse de viejo lo hace por todas sus partes. Como ven, querida banda, esto solamente para que sepamos a qué poema se está hablando, ¿vale? Continuamos. Ya no me sorprende nada que tenga que ver con el Wig. ¿Crees que pensaba hacerlo en serio? ¿Meterse y cerrar la tapa? Sí, lo que no creo es que fuera cosa suya. Es el tirón, la atracción de ejercer el coche. En esa época era más fuerte, pero aún existe. No contestó. Se quedó sentado y mirando el cobertizo B. No has contestado mi pregunta, Ned. ¿Qué crees que habría pasado si llega a meterse? No lo sé. Supongo que como respuesta era sensata. Está claro que es la típica respuesta de los críos.
porque la dicen una docena de veces al día. Pero me dio rabia. Ned se había borrado del equipo de fútbol, pero no parecía habérsele olvidado todo lo aprendido sobre fintar. Chupé un humo que tenía sabor a heno caliente y lo volví a exhalar. ¡Qué asco! No lo sabes. No. Después de lo de Ennis, lo de Jimmy, probablemente lo de Brian Lippy no lo sabes. Es que no se va todo a otra parte, Sandy. Piensa en otro gerbo, por ejemplo, Rosalind o como se llamara, suspiré. Bueno, piensa lo que quieras. Yo me voy al Countryway a comerme un cheeseburger. Si quieres venir, encantado, pero solo si cambiamos de tema. Se lo pensó y negó con la cabeza. Me parece que me voy a casa, a pensar. Vale, pero a tu madre no le comentes nada de lo que pienses. Puso una cara de susto casi cómica. No, claro. Me reí y le di una palmada en el hombro. Había desaparecido las sombras de su rostro y de repente era posible volver a tenerle simpatía. En cuanto a sus preguntas y a su insistencia infantil en lo que la historia tenía que tener final, ya se encargaría el tiempo de solucionarlas. Es posible que yo hubiera esperado demasiado de mis respuestas. Las vidas de imitación que vemos por la tele y en el cine nos susurran la idea de que la existencia humana consiste en revelaciones y cambios bruscos en la manera de ver las cosas. En el momento en que nos hacemos adultos del todo, yo creo que solemos acabar aceptando esa idea a algún nivel. Puede que de vez en cuando pasen cosas así, pero me parece que en general es mentira. En la vida los cambios son lentos, son como la respiración de mi sobrino pequeño cuando duerme profundamente. A veces tengo ganas de ponerle una mano en el pecho solo para cerciorarme de que sigue vivo. Viste, en ese contexto, la idea de gatos curiosos que alcanzan la satisfacción resulta un poco absurda. El mundo casi nunca acaba sus conversaciones. Si 23 años de convivencia con el Buick 8 me habían enseñado algo, debía ser como mínimo eso. En aquel momento, el aspecto del hijo de Kurt era de haber dado un paso hacia la recuperación, puede que hasta 2. Y si yo no era capaz de conformarme con haberlo conseguido en una noche, es que también tenía mis problemas. «Mañana vienes, ¿no?», pregunté. «A primera hora, sargento». «Pues no sé, pero te convendría dejarlo de pensar para más tarde y dormir un poquito». «Supongo que se puede intentar». Me tocó brevemente la mano. «Gracias, Andy». «De nada, hombre». «Si me he puesto pelma en algún momento». «No, que va», dije. La verdad es que sí, que había estado un poco pelma, pero consideré que yo había podido evitarlo. Además, seguro que a su edad yo me habría puesto muchísimo más pelma. Le vi caminar hacia el Bill Aire restaurado que había dejado su padre, un coche más o menos de la misma época que el de nuestro cobertizo, pero bastante menos vivaracho. Se detuvo a medio aparcamiento, mirando el cobertizo B, y yo quedé en suspenso con la colilla ardiente colgando de los labios, atento a lo que hiciera. Siguió caminando en la misma dirección, sin acercarse. Mejor di la última calada al delicioso tubo de la muerte. Pensé en aplastarlo en el asfalto y acabé por encontrarle sitio en el cubo de las colillas, donde habían sido sepultadas en posición vertical más o menos otras 200 colillas. Los demás, si querían y estaban llenos del cubo, podían apagar los pitillos en el suelo. Ya los barrería Arky sin quejarse, pero a mí me convenía no hacerlo. Para algo era el sargento, la persona que ocupaba la silla grande. Entré en el cuartel. Stephanie Colucci estaba en comunicaciones, bebiendo una Coca-Cola y leyendo una revista. Al verme dejó el refresco y se cubrió las rodillas con la falda. «¿Qué, maja, qué novedades hay?», pregunté. «Poca cosa, están aclarándose las comunicaciones, aunque no tan deprisa como suele pasar después de eso. Se recibe bastante bien para estar al corriente». ¿Al corriente de qué? 9 se encarga de un coche incendiado en la salida 9 de la I-87. Mac dice que el conductor es representante, que iba a Cleveland, que está como a una cuba y que se niega a pasar el control del alcoholímetro. 16 tiene una posibilidad de robo de Statleford. Jeff Cutler, un caso de vandalismo en el Instituto de Enseñanza Media de Statler,
pero solo ayuda, porque ya se encarga la poli local. ¿Ya está? Paul Loving está 1098. A casa en el coche patrulla, su hijo tiene un ataque de asma. Eso podrías olvidarte de ponerlo en el informe. Steffi me miró con cara de reproche, como diciendo que me ahorrara mis lecciones sobre lo que era evidente. ¿Qué pasa en el cobertizo B? Nada, dije. Vaya, no gran cosa, normalizándose. Yo me marcho, si pasa algo a... Del susto no acabé la frase. Sandy, dijo ella, ¿te pasa algo? Había estado a punto de decir, si pasa algo avisa a Tony Scondis, como si no hubiera pasado 20 primaveras y el sargento de antes no babeara con la mente en blanco en una residencia de Statler, con viejas series de polis en la tele. No, nada, dije, si pasa algo avisa a Frank Soderbergh. Es su turno. Descuida y buenas noches. Gracias, Steph, igualmente. Cuando salía a Bel Air, rodaba lentamente hacia el camino de entrada en uno de los grupos que le gustan a Ned, Wilco, o puede que los Highways. A todo trapo por los altavoces de encargo. Levanté la mano y él me devolvió el saludo. También me sonrió, encantadoramente. Volví a acostarme entender que me hubiera enfadado tanto con él. Me acerqué al cobertizo y adopté la pose de piernas abiertas, la de mirón de obras, que no sé por qué, pero siempre te da la sensación de ser un republicano a punto de arrojar todo su desprecio a los que se aprovechan de las prestaciones sociales y a los extranjeros quemabanderas. Miré dentro, allí estaba el lastre de Trup D, silencioso debajo de la luz del techo, proyectando su sombra como si fuera algo cuerdo, bien gordote y lujoso, con sus neumáticos de franja blanca, un volante muchísimo más grande de lo normal, una piel que repelía el polvo y cicatrizaba sola, ahora menos deprisa que antes, pero seguía pasando, solo gasolina. Lo había dicho aquel hombre antes de doblar la esquina, había sido su última palabra al respecto, y el Buick seguía donde siempre, una obra de arte que por alguna razón se ha quedado en una galería que ya no funciona. Se me puso la piel de gallina en los brazos y noté que se me apretaban los huevos. La boca me sabía como pelusa seca, como siempre que sé que está la cosa jodida, con la mierda hasta la rodilla y subiendo, como decía Ennis Rafferty, no zumbaba ni brillaba y la temperatura volvía a estar por encima de 15. Pero noté que me arrastraba, que me susurraba que fuera a mirar, me susurraba que podía enseñarme cosas, sobre todo ahora estando los dos a solas. Volviéndolo, así se me aclaró una cosa, que me había enfadado con Ned, porque tenía miedo por él. Claro, verlo así, sentir aquel tirón como de marea en medio de la cabeza, latiéndome en las tripas y en la entrepierna también. Era todo más fácil de entender, el Buick criaba monstruos, sí, pero a veces seguías queriendo acercarte. Como cuando estás a una altura y te apetece asomarte al borde, o cuando tienes ganas de mirar por el cañón de la pistola y ver el agujero del fondo convertido en un ojo que te mira exclusivamente a ti. Esos momentos no tenía sentido interpretarlos de manera racional, ni intentar comprender aquella atracción neurótica. Lo mejor era apartarse del borde, volver a enfundar la pistola, subir al coche y alejarse del cuartel y del cobertizo B, hasta quedar fuera del alcance de aquella voz susurrante y sutil. Hay ocasiones en que huir es una reacción totalmente razonable, sin embargo, me quedé un poco más, notando la vaga pulsación en la cabeza y alrededor del corazón, y mirando el Buick. Roadmaster azul oscuro. Después retrocedí. Respiré hondo en el aire de la noche y levanté la vista hacia la luna hasta volver a sentirme yo del todo. Entonces caminé hacia mi coche, subí y arranqué. En el Countryway no había demasiada gente. Hace una temperatura que nunca está lleno, ni siquiera los viernes y sábados por la noche. Los restaurantes del Walmart y del centro comercial nuevo de Statler están cargándose a los del centro, como cuando la nueva multisala de la 32 se cargó al Gem del centro, el cine de toda la vida. Como siempre me miraron al entrar, claro que en realidad lo que miran es el uniforme. Un par de tíos, un ayudante del sheriff
y el otro fiscal del condado. Me saludaron y me dieron la mano. El fiscal me invitó a tomar algo con él y su mujer, pero dije que no, gracias, que había quedado con alguien. La idea de estar con gente y de tener que hablar más de lo que había hablado, aunque solo fuera por dar conversación, me daba náuseas. Me senté en un reservado de los pequeños al fondo de la sala principal, y Cynthia Garris vino a tomarme el pedido. Era una rubia muy mona, de ojos muy grandes y bonitos. Al entrar, la había visto haciéndole a alguien un sándwich, y valoré que entré al momento de servirlo, y el de traerme la carta se hubiera desabrochado el primer botón del uniforme, con el resultado de que se le viera el corazoncito de plata que llevaba en la base del cuello. No sabía si era por mí personalmente o solo otra reacción al uniforme. Esperé que lo primero. Hombre, Sandy, ¿dónde te habías metido? ¿En el Oliver Garden? ¿En el Outback? ¿En el Macaroni Grill? ¿En alguno de esos? Hizo ruido por la nariz fingiendo desprecio. No, es que comía en casa. ¿Qué tienes del día? Pollo guisado, conchas rellenas con salsa de carne, las dos cosas un poco pesadas para una noche así, en mi humilde opinión, y bacalao frito. Por $1 más comes todo lo que quieras, ya conoces el sistema. Me parece que me conformo con un cheeseburger y un Iron City para bajarlo. Lo apuntó en la libreta y luego me observó. ¿Te encuentras bien? Tienes cara de cansado. Es que lo estoy. Aparte de eso, bien, ¿esta noche has visto a alguien de Trubdy? Antes ha pasado George Stankowski. Aparte de ti, has sido el único. Digo de polis, bueno, los de allá, pero se encogió de hombros como queriendo decir que no eran polis de verdad. Yo, dicho sea de paso, estaba de acuerdo. Pues nada, si entran atracadores, les pararé los pies solito. Mira, héroe, si dan el 15% de propina, que roben, dijo ella. Ahora te traigo la cerveza. Y se fue meneando su culito respingón debajo del nylon blanco. Ya hacía tiempo que había muerto Petey Kinlan, el primer dueño del garito, pero aún estaban los mini hooky boxes que había instalado en las paredes de los reservados. Las canciones estaban en una especie de librito, y encima había palanquitas cromadas para pasar de página. Eran aparatos antiguos que ya no funcionaban, pero costaba resistirse a la tentación de toquetear las palancas, pasar las páginas y leer las canciones de las etiquetas rosas. Más o menos la mitad eran del ídolo de Pete, la voz, temas de los que hacen chasquear los dedos como Whitcraft y Look Be a Lady Tonic, Frank Sinatra. Ponían las etiquetas rosas y debajo, en letra más pequeña, de Nelson Riddle Orch. El resto era rock and roll, de esos éxitos del año de la castaña que se descuelgan de las listas y caen en el olvido. Las típicas canciones que en las emisoras de canciones antiguas nunca acaban de ponerlas, aunque lo lógico sería que les hicieran un rinconcito, porque bien pensado, ¿cuántas veces se puede escuchar Brandy Your Fine Girl sin ponerse a chillar? Fui hojeando las páginas del Hookbox y mirando canciones que ya no sonarían al meter una moneda de 25 centavos. Que pase el tiempo, chaval. Estándote quieto puedes oír su paso arrastrado y tristón. Si pregunta a alguien por el Week 8, decid que está incautado. Lo había dicho Tony la noche de la reunión en la sala del fondo del local. Era después de haberse marchado las camareras, cuando ya nos servíamos solo las cervezas. Llevábamos todos la cuenta y lo apuntábamos todo escrupulosamente, hasta el último centavo. Libertad bajo palabra, y por qué no, éramos gente de honor, cumpliendo nuestro deber tal como lo veíamos nosotros. Éramos y somos la Policía Estatal de Pensilvania. Vaya, guerreros de la carretera, pero de los de verdad, como decía Eddie, de más joven y de más delgado. Más que un simple trabajo, es una aventura, coño. Pasé la página y encontré Heart of Glass de Blondie. En este tema toda la discreción es poca. Más sabias palabras de Tony Escondis, dichas mientras subían el techo de las nubes azules de humo de cigarro. En esa época fumaba todo el mundo, con la posible excepción de Kurt, y ya ves tú cómo acabó. Sinatra cantaba
One for my baby por los altavoces de arriba, y de las mesas empezaba a llegar un olor delicioso de cerdo a las brasas. Fue en la discreción, al menos en lo tocante al Buick. Tony la había tenido hasta la despedida a la francesa de su cerebro. Primero simples pelotones de células grises huyendo al amparo de la noche, luego secciones enteras, y luego regimientos a pleno sol. Una vez me había dicho: lo que no consta en acta no puede hacerte daño. Era la época más o menos en que ya estaba claro que el sucesor de Kurt, el que se sentaría en su despacho, iba a ser yo, no Kurt. Abuelito, ¿qué silla más grande tienes? ¿Y yo qué acababa de hacer? Pues pasar de discreciones, ¿no? Hasta el fondo, abrir a boca y soltar la historia entera, con una ayudadita de mis amigos. With a little help from my friends, que dice la canción. Se lo habíamos contado a un chaval que aún estaba perdido en el parque de atracciones de la pena, que a pesar de esa pena se moría de una curiosidad naturalísima. ¿Un chaval perdido? Es posible. En la tele las historias como las de Ned acaban bien, pero soy testigo de que en Statler, Pensilvania, la vida no se parece un carajo a las telefilmes lacrimógenos. Yo me había dicho que conocía los riesgos, pero ahora me preguntaba hasta qué punto, porque nunca hacemos nada pensando que saldrá mal. No, lo hacemos con la convicción de arreglar el puto día, y 6 veces sobre 10 pisamos la punta de un rastrillo escondido entre la hierba. Se levanta el mango y saca, justo entre los ojos. ¿Qué pasó cuando diseccionaste el murciélago? Contádmelo del pez. Otra, Bleeding My Love, de Johnny Ice. Despreciando todos mis esfuerzos, míos y de los demás, en el sentido de dar a entender que la clase no versaba sobre el aprendizaje, sino sobre renuncia. Nada, el adelante caiga quien caiga. Qué raro que no nos hubiera leído los derechos, porque en el fondo la sesión había tenido tanto de interrogatorio como de contar historias de cuando aún vivía su padre, vivo y joven, ¿o no? Aún me duraban las náuseas. Podía beberme la cerveza que me iba a traer Cindia, y hasta era posible que me sentaran bien las burbujas, pero ¿comerme un cheeseburger? Lo dudaba. Desde la noche de la disección de la cosa murciélago por Curtis había pasado muchos años, pero ahora me acordaba que cuando había dicho esto se averiguaba deprisa, y le había clavado el escalpelo en el ojo. El ojo había hecho ruido de reventarse y luego se había deshinchado, cayéndose de la órbita con una lágrima negra. Tony y yo habíamos gritado. Con eso en la memoria, ¿cómo se suponía que tenía que comerme un cheeseburger? Ya basta, esto no tiene sentido, había dicho yo, pero él ni caso. El padre era tan impermeable como el hijo, y las verdades como puños. Ahora míranos el abdomen y ya está. Había dicho, pero no, nunca estaba. Cortaba, pinchaba, investigaba, y el Whig había pagado sus desvelos con la muerte. Me pregunté si el chaval lo sabía, me pregunté si comprendía que el Whig Roadmaster había matado a su padre, igual que Judy Roger, Eddie, Shirley y Mr. Dillon, a la monstruosidad que había salido gritando del maletero en 1988. Otra, Billy Don't Be a Hero, de Bo Donaldson and the A-Boats, desaparecía de las listas y de nuestros corazones. Contádme lo del murciélago, contádme lo del pez, contádme lo del extraterrestre con cabeza de hilos rosas, la cosa pensante, la cosa que apareció con algo parecido a una radio, y habladme de mi padre, porque con él aún tengo cuentas pendientes. ¿Cómo voy a tenerlas si cada vez que me pongo delante del espejo para afeitarme veo su vida en mi cara y su fantasma en mis ojos? Contádmelo todo, pero no me digáis que no hay respuesta, no os atreváis, lo rechazo, lo niego. Solo gasolina, murmuré y toqueteé un poco más deprisa las palanquitas metálicas del mini jukebox. Tenía la frente sudada y el estómago peor que antes. Ojalá hubiera podido echar la culpa a la gripe, o haberme sentado algo mal, pero sabía que no se trataba de esas cosas. Con gasolina va que te cagas. Salieron Indiana Wants Me, Green Eyed Ladies y Love is Blue, canciones que se habían caído por alguna rendija, no sé cómo. Surfer Joes de los Surfaris. Contádmelo todo, decidme las respuestas, decidme la única respuesta. Había que reconocer que el chaval había sido claro sobre lo que quería.
Lo había pedido con el egoísmo puro y sin contaminar de los perdidos, de los que están de luto. Menos una vez, había empezado a preguntar algo del pasado y de repente había caído de idea. ¿De qué se trataba? Lo busqué a tientas y noté que el muy pillo rehuía mis manos. En esos casos no vale la pena perseguirlo. Hay que apartarse y dejar que acuda al recuerdo de su propia voluntad. Fui pasando al derecho y al revés las páginas de Hooky Box, que ya no funcionaba, etiquetas rosas como lenguas, Paul Salad Annie, de Tony Joy White, y Cuéntame lo del año del pez, Gwen, de Callis Twins, y Cuéntame lo de la reunión, cuéntamelo todo menos lo único que podría agitar bandera roja en su desconfiado cerebro de Polly. Toma, tu cerveza, empezó Cynthia Garris, pero se le cortó la respiración. Yo aparté la mirada de las palanquitas metálicas, el movimiento de páginas detrás del cristal casi había acabado hipnotizándome. Cynthia me miraba con una mezcla de espanto y fascinación. Sandy, cariño, ¿tienes fiebre? ¿Por qué estás chorreando? Sudor. Entonces se me ocurrió al contarle lo del picnic del día del trabajo del 1979. Cuanto más hablábamos, más bebíamos, había dicho Phil Canleton. Tuve dolor de cabeza 2 días. Sandy, Cynthia con una botella de Iron City y un vaso, Cynthia con el primer botón del uniforme desabrochado para enseñarme su corazón. Es una manera de decir presente, pero sin estarlo. En ese momento estábamos separados por varios años de distancia. Tanto hablar y ni una conclusión, había dicho yo. Luego habíamos pasado a otro tema, entre ellos al de la granja de los O'Day, hasta que de repente el chaval había empezado a preguntar. Sandy, el día del picnic alguien dijo algo de... Y había dejado la pregunta a medias. ¿Alguien dijo algo de destruirlo? Dije yo. Es la pregunta que no acabo de hacer. Miré la cara asustada y preocupada de Cynthia Garris. Ha empezado a preguntárselo, pero se ha callado. Se me había creído que al final de la sesión de cuentos, el hijo de Curtis se iría a casa, que renunciaría tan fácilmente. Cuando llevaba recorridos más o menos 2 kilómetros de carretera, me había cruzado con unos faros en dirección contraria, la de vuelta al cuartel y bastante velocidad, aunque sin pasarse del límite. Detrás de los faros iba el Bel Aire de Curtis Wilcox, y al volante el hijo de Curtis Wilcox. ¿Había vuelto nada más estar seguro de que nos habíamos marchado? Pensé que sí. Cogí la botella de Iron City de la bandeja de Cynthia y vi mi brazo extenderse y mi mano cogiendo el cuello, como se vio uno mismo en sueños. Noté entre los dientes la fría anilla del cuello de la botella y pensé en George Morgan en su garaje, sentado en el suelo y oliendo la hierba cortada con su cortacésped, aquel olor verde tan agradable, que bebí entera la cerveza. Luego me levanté y dejé un billete de 10 en la bandeja de Cynthia. Sandy, no puedo quedarme a comer, dije, he olvidado algo en el cuartel. Tenía una Lux Kohac de pilas en la guantera de mi coche. La monté en el techo nada más salir del pueblo. Puse el coche a 130 y confié en que la luz roja hiciera apartarse a los demás. No había casi nadie. Los días laborales, la gente del oeste de Pensilvania suele volver temprano a casa. El cuartel solo quedaba a 6 kilómetros, pero tuve la sensación de que tardaba 1 hora. No se me iba de la cabeza mi eterno sobresalto al ver entrar en el cuartel a la hermana de Ennis. El dragón, debajo de aquella montaña, de pelo que parecía un pajar, con cantidades industriales de henna. Siempre pensaba, Sal, que estás demasiado cerca, y que ni siquiera me caía bien. Cuanto peor sería tener que dar la cara con Michelle Wilcox, sobre todo si estaban con ella las gemelas. Enfilé demasiado deprisa el camino de entrada, igual que Eddie y George, 10 años antes, cuando querían desembarazarse de su desagradable prisionero para poder ir a Pottenville, donde al parecer se quemaba medio mudo. Mi cabeza era un absurdo wiriway de títulos de canciones viejas: I Met Him on a Sunday, Ballroom Bliss, Sugar Sugar. Era una tontería, pero más valía eso que preguntarme qué haría si había vuelto el Bel Aire. Pero estaba vacío. ¿Qué haría si Ned Wilcox había desaparecido de la faz de la tierra? Sí que estaba el Bel Aire, lo sabía. Ned lo había aparcado donde antes había estado la camioneta de Archie,
y estaba vacío. Me di cuenta al iluminarlo con los faros. Entonces se me cayeron de la cabeza los títulos de canciones, sustituidos con una frialdad y un estar dispuesto a todo. Es la típica sensación de que se presenta sola, con las manos vacías y sin planes, dispuesta a improvisar. El Buick se había apoderado del hijo de Kurt en el mismísimo instante en que estábamos con él en el banco, dedicándole a su padre un peculiar velatorio de nuestra cosecha y haciendo esfuerzos por ser amigos suyos. El Buick había tendido su mano invisible y se había apoderado de él. Si quedaba alguna posibilidad de recuperarle, me convenía no cagarla, pensando demasiado. Steve, que debía de haberse alarmado al ver solo un faro. Kojak, en vez de las luces habituales, sacó la cabeza por la puerta trasera. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, Steph, salí del coche dejando aparcado tal cual, con la luz roja parpadeando en el techo del lado del conductor. Al menos se venía alguien por detrás, no me lo abollaría. Vuelve a entrar. ¿Qué pasa? Nada. Él ha dicho lo mismo, señaló el Bill aire, y se marchó indignada. Fui corriendo hacia la puerta de persiana del cobertizo B, a la luz intermitente del Kojak. Cuanto menos de mi vida iluminados por luces de sirena. Cuando paras o iluminas a alguien con ellas, siempre se asusta. No tienen ni idea del efecto que pueden llegar a producirnos a nosotros, ni de lo que hemos visto a su luz. Siempre dejábamos luces encendidas en el cobertizo, pero ahora dentro había más que la de una simple bombilla, y la puerta lateral estaba abierta. Y bien, querida bandota, ¿qué les ha parecido este relato del Buick 8? Y no se vayan, porque todavía no es todo, damas y caballeros. Todavía hay que desentrañar más misterios acerca de este vehículo extraño, ¿vale? Ya saben, yo soy Josuecito Ramos y no se termina este video sin antes aparecerle todos mis contactos y mis redes sociales en donde ustedes me podrán encontrar, ¿ok? Ya saben, nos vemos hasta el próximo audiolibro con Josuecito Ramos. Bye, bye.